Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno. ¿Cómo amanecieron? Dormidos, con frío y en la cama, ¿verdad? Bueno, está bien. Mire, hoy vamos a compartir una palabra que Dios puso en mi corazón y la he titulado La religión pura y sin mancha. Y para esto les voy a pedir por favor que vayamos a leer el primer libro de los Corintios, o Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 y 13. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seas judío o griego, seas esclavo o libre, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y también quiero que me puedan acompañar a leer el libro de Marcos. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 9, verso 38 y 40. ¿Sí? Dice Juan el apóstol, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús les dijo: no se los prohíbas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que haga y que pueda decir mal de mí. Padre, estamos aquí hoy reunidos, Señor, delante de tu presencia, para poder, Señor, dar tu palabra, Señor, que nos da vida eterna, Señor, y podamos ser edificados. Te pedimos, Señor, que tú seas el que hables en esta mañana, Señor, a tu pueblo, que le hables a tus hijos, Señor, para que demos el mensaje que tú nos has mandado a darles, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que redarguya, el que convenza, Señor, y que edifique sus vidas, Señor. Porque nos has sido dado un espíritu para que nosotros podamos, Señor, entender tu palabra, y que nuestros corazones, Señor, puedan ser, Señor, doblegados ante tu presencia, Señor, porque solamente tu Santo Espíritu, Señor, es el que nos lleva y nos da palabras de vida eterna, el consolidador de la obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, empecé con estas dos citas porque para hablar de la religión, pues vamos a investigar cuál es la verdadera religión, ¿no? Porque a lo mejor estamos aquí ni es la verdadera religión, ¿no? O tus amigos o tus familiares. Yo quiero que hoy podamos hacer conciencia en esta situación. Leamos Corintios, que Corintios nos habla del cuerpo de Cristo, ¿no? Y del cuerpo de Cristo, pues nos dice que también, si sigues leyendo el mismo capítulo de Corintios, en capítulo 12, lo que leemos, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que dice que todos estamos en el cuerpo de Cristo. Unos seremos la mano, otros serán los oídos, otros serán los ojos, ¿sí? Otros los pies, y cada uno tiene una función, pero que el estómago no pretenda ser el oído pretenda ser la mano, porque se hace un caos, ¿verdad? Y dice que de todo pueblo, de toda nación, de todo linaje, Dios va a tomar para que sea su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el segundo que leamos de Marcos 38, me llama mucho la atención este pasaje de Marcos. Quiero comentarles algo. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Jerusalén. El síndrome de Jerusalén consiste que hay muchos hermanos cristianos que llegan a Jerusalén y les da este síndrome. ¿En qué consiste? Que ven a todos los judíos que van a Israel, los ortodoxos, todos de negro, con sus barbas y su kipa, y quieren llegar a convencerlos. Se sienten que tienen, o se sienten el Mesías, y quieren convertirlos. Obviamente estos judíos son muy agresivos, y cuando alguien llega a tratar de hacer esto, ellos lo agreden, ¿sí? Se juntan y lo golpean, y incluso hay testimonios de mujeres que se sentían con toda esta plenitud porque les da este síndrome que se le conoce en la psicología. El que es psicólogo podrá
estudiar esto, y la golpeó porque diga, Cristo te ama, Dios te... Bueno, él quería darle el mensaje de salvación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que estas personas se ponen muy, muy agresivas, ¿no? Y se juntan, y vas a encontrar, incluso si tú ves muchos videos sobre estas situaciones, golpean a la gente, a los que quieren convertirlos, o les trae otro mensaje que no es de lo que ellos creen. Y hago esta referencia porque aquí Marcos, Juan, en el Evangelio de Marcos, le dice, oye Señor, allá afuera, acá afuera, está uno que está predicando en tu nombre, está echando fuera demonios, pero no es del club social de nosotros, ni se congrega, ni está con nosotros. ¿Lo callamos? ¿Tú crees que iba a ir a decir Juan a este hombre que le estaba pidiendo al Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te pido que te calles y que guardes silencio, que ya no prediques mal la palabra? No, le estaba diciendo Juan al Señor Jesucristo, vamos y lo golpeamos, lo callamos, porque así dice la Escritura, lo callamos. Y le dice, no, déjalo, porque el que comparte mi palabra, el que da mi mensaje, ¿sí? Y el que no está en contra de mí, ¿está qué? A favor mío, ¿sí? Y empezamos a ver la situación que considerar quién es el cuerpo de Cristo, cuál es la verdadera religión pura, la pura, que no tiene mancha, que es una religión santa. A veces confundimos el término de la iglesia y pensamos que la iglesia es el punto fundamental de Cristo, ¿no? Cuando simplemente el término iglesia, que viene de un término griego que es eclesia, significa asamblea. Tiene dos connotaciones. En el Antiguo Testamento se decía que no se conocía el término como tal, como iglesia, pero en el Antiguo Testamento se refería a la congregación, al grupo de personas que se reunían a escuchar ¿qué? La palabra de Dios, en este caso pues la Torá o los libros del Antiguo Testamento, y escuchaban un mensaje y se le llamaba congregación. En el Nuevo Testamento dice que es el conjunto de los creyentes, es una asamblea de creyentes. Por ejemplo, nosotros estamos aquí todos reunidos. ¿Y qué somos en estos momentos? La iglesia. ¿Por qué somos la iglesia? Porque somos un conjunto de creyentes que está escuchando la palabra de Dios. Y esto viene porque hay una iglesia que dice que tienen la verdad absoluta de Dios y que fueron ellos fundados por mandato directo del Señor Jesucristo, ¿sí? Y que es la iglesia que fue fundada por el Señor Jesús. Bueno, es muy largo poder hablar de la historia de la iglesia si no es en una clase, ¿verdad? Pero hoy tenemos que entender esta parte. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, Él es el fundamento de las cosas. Dicen ellos en Marcos 16, 18, que me gustaría que ustedes nomás tomaran las notas si ustedes gustan. Ahí le dice a Pedro, ¿sí? Porque le preguntan, ¿quién dicen que soy, no? Unos dicen que eres Jeremías, otro que eres uno de los profetas, que eres Juan. Dice, pero, ¿y tú, Pedro, qué dices que soy, no? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero continúa con un verso en el capítulo 16, verso 18. Le dice a Pedro, tú eres una piedrita, es como si le hubiera dicho de cariño, como era su amigo, tú eres Pedrito, pero la roca soy yo, ¿sí? Y sobre esta roca voy a edificar ¿qué? Mi iglesia, mi asamblea, ¿sí? Y ellos insisten en que la roca fundamental de la iglesia es Pedro. Tienen una basílica allá en el Vaticano y es la Basílica de San Pedro, ¿sí? Y aseguran y aseveran que Pedro es la roca, es el fundamento de la fe. Y no es verdad, porque la misma Escritura nos dice quién es la roca. Tenemos la historia de Daniel. Daniel
Es fabulosa leer Daniel, es como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿sí? Y Daniel dice que había un rey que era el rey Nabucodonosor, y este rey tuvo un sueño, nadie sabía que había soñado, ni él se acordaba de su sueño. Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? A veces tú te duermes y despiertas, tuviste una pesadilla y ¡ay, soñé feo! Pero ni me acuerdo, ¿no? Bueno, qué bueno que no te acuerdas, ¿no? O al otro día te despiertas y te acuerdas de tu pesadilla y estás ahí. Le voy a preguntar al hermano Alex qué significa, ¿no? Pues el significado de los sueños los da Dios. Pregúntale a Dios, ¿no? ¿Qué te quiso decir, no? A lo mejor lo que te está diciendo ya no cenes en la noche porque se te carga el estómago y lo que estás provocando es que tengas pesadillas, ¿no? Por ejemplo, el ir al cine te puede ocasionar pesadillas, primero por las películas que ves, pero bueno, no es tanto por eso, sino ¿a qué vamos al cine? ¿Qué vamos a comprar a la dulcería? Palomitas, ¿verdad? ¿Y qué tienen todas estas palomitas? Mucha sal. Entonces te tomas tus palomitas, te comes tus palomitas, ¿y qué ocasiona en tu cuerpo? Que el exceso de sodio te ocasione pesadillas. Entonces, pues pregúntale a Dios, ¿no? Pues si ya no debes de cenar. Pero aquí estamos hablando de Nabucodonosor, que no se acordaba que había soñado, ¿sí? Y él manda a llamar a todos los sabios y les dice, a ver, interprétame el sueño. Pues dinos cuál fue tu sueño, le dicen sus sabios, ¿no? Sus astrólogos, sus adivinos o lo que tenía ahí. Y le dice, pues no me acuerdo, pues díganme qué soñé. No, Señor, pues no hay ningún ser humano que pueda discernir y te pueda decir lo que tú soñaste. Dinos cuál es tu sueño y te lo vamos a interpretar, ¿no? Hasta que manda un decreto el Nabucodonosor y dice que los iba a matar si no le daban a todos los sabios, porque estaban dentro de la nómina, ¿no? Entonces tenían que cumplir con su trabajo, y si no cumplían con esta encomienda de dar lo que había soñado, los iba a matar. Entonces llevan con Daniel y le dicen qué es lo que había ocurrido. Entonces Daniel se va y se presenta delante del rey y le dice, no hay ningún ser humano que te pueda decir lo que tú soñaste. El único que te puede decir qué soñaste y quién lo va a interpretar es el mismo Dios. Y él dice, el Dios de los cielos, ¿sí? Es el único que te va a decir, y tú soñaste esto. Habla de un sueño, que este sueño tenía, habla de un hombre y de una bestia o de una estatua, de que la cabeza era de oro, el pecho era el pecho y los brazos eran de plata, la parte de aquí de la cadera era de bronce, y que los pies estaban hechos de hierro y de barro, ¿no? Y le dice lo que significa esto, que bueno, tú eres la cabeza, tú eres el oro, eres un reino, pero va a venir otro reino que se va, pero todos van a ser destruidos y el último va también a caer, ¿sí? Y cuando esto aconteza va a caer porque va a venir una gran roca de una montaña. Dice que ni siquiera va a ser cortada por manos de hombres, sino que esta roca, ¿sí?, va a venir y va a desmenuzar y va a destrozar toda la estatua que habla Daniel. Entonces aquí nos queda claro nuevamente, volviendo a la reflexión de quién es la roca, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi templo. Nos queda muy claro que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y si todavía no te queda claro, si tú consideras el libro de los Hechos capítulo 4 verso 11, ¿sí?, ahí encuentras muy claramente cuando dice que la piedra que ha sido desechada, ¿sí?, y que es la piedra angular, la piedra que fue desechada por los constructores, ahora ha venido a ser la piedra angular de todo esto. ¿Y quién es esa piedra angular? Jesucristo. Entonces tenemos un fundamento, y un fundamento importante en nuestra vida. Cuando alguien te dice, es que la iglesia que yo te voy a decir fue fundada, no es cierto. La única fundamento, y la iglesia que no tenga como fundamento, como piedra, como base, como piedra del ángulo al Señor Jesucristo, no puede ser ninguna iglesia de esa magnitud. Entonces tenemos que entender que el fundamento para nosotros es la piedra, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero esto nos lleva a otro tipo de problemas, ¿sí? Porque no solamente es la iglesia tradicional que se habla que somos fundadores de Pedro y Pedro. No, tenemos muchas iglesias. Por ejemplo, tenemos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, estamos hablando de los primeros años, de los primeros 300 años de la iglesia.
No te voy a hablar de la historia de la iglesia, pero empezaron gente a inventar, empezaron a sacar y a surgir lo que eran los evangelios, lo que conocemos como evangelios apócrifos, que son evangelios muy tardíos, que surgieron después del siglo III. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de la niñez del Señor Jesucristo. Y dice este evangelio que un día el Señor Jesucristo estaba así como en la colonia, estaba con todos sus amigos, y que el Señor Jesucristo se puso a hacer pajaritos de barro. Y esos pajaritos de barro, vino el malvado de Judas, porque ya era su amigo desde que eran niños, y venía el malvado de Judas Iscariote, e iba a pisar sus pajaritos. Y que entonces vino el Señor Jesús y les dijo a los pajaritos vuelen, y los pajaritos volaron. Es un evangelio, un evangelio apócrifo, quiere decir que no es un libro autorizado, no es un libro inspirado de Dios, sino que a alguien se le ocurrió y se inventó esta historia. La iglesia primitiva tuvo que luchar por muchas situaciones para poder tener la doctrina que por hoy podemos disfrutar. Hoy te hablo de un ejemplo. Hace unos 10, 15 años estaba en auge el evangelio de Judas, ¿no? Judas no traicionó realmente a Jesús, solamente obedeció. Como sea, lo traicionó, ¿sí? Pero bueno, y te puedo hablar de muchos, yo tuve la oportunidad de leer varios libros apócrifos de los evangelios, y te encuentras con situaciones muy extrañas. Y la iglesia, había personas que estaban discutiendo, Jesús es hombre, Jesús es o es Dios, ¿no? Hasta que entendemos lo que dice la Escritura, ¿no? Jesús es totalmente hombre y totalmente es Dios, ¿no? No puede separarse esa situación, porque entonces nos convertimos en dualistas. Cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué dice el Señor Jesús? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero le dice, uno es. Nuestro Señor Jesucristo no está dividido, es uno solo. Bueno, cosas de esas salían en la antigüedad, ¿no? Tenemos la iglesia etíope, ¿no? La iglesia etíope es de las iglesias más antiguas, más antigua que lo que llama la iglesia católica, ¿no? Y ellos dicen que fue fundador de la iglesia etíope, la tradición dice que fue el apóstol Mateo, ¿sí? Y nos encontramos, bueno, los católicos dicen que es Pedro, ¿no? Su fundador. Y tenemos de aquel lado del mundo tenemos a los ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, los rusos, tenemos a los coptos. Los coptos fueron los primeros cristianos que llegó el evangelio a Alejandría, ¿sí? Que son los egipcios, ¿sí? Entonces el mundo cristiano está compuesto por miles y miles de personas. Yo no te vengo a decir, y ni me estés diciendo, Eliseo, mire, me está diciendo que la verdadera religión es esa. No, te estoy diciendo todo lo que hay en el mundo, para que tú veas en dónde estás. ¿Realmente estás en la religión correcta? ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, como les decía, los coptos, por ejemplo, los protestantes, o todos los grupos cristianos evangélicos. ¿Quién es el héroe? Pues generalmente todos siempre, Pablo, ¿no? Como les decía, unos tienen a Marcos, otros tienen a Pedro. Si tú vas de aquel lado del mundo, ¿sí? Donde están todos los orientales, como son los ortodoxos, rusos, griegos, ellos son más dados a Marcos, ¿no? El apóstol Marcos, y lo ven de esa manera, y está bien. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que el fundamento, ¿quién es? Jesucristo. ¿Quiénes estaban ahí cuando dice sobre esta roca edificaré mi templo? Estaban los apóstoles es aquel que es enviado. Ahora ya hay muchos apóstoles, ¿no? Se autonombran apóstoles, ¿no? Yo no soy apóstol, pero imagínate, yo venga aquí, y ahorita que me presentó el hermano, con ustedes el apóstol Alberto Mireles. No, para ser apóstol había que cumplir varios requisitos. Uno, haber visto al Señor Jesucristo. Dos, el apóstol significa enviado. Ve y predica el evangelio, ese es el apóstol, ¿sí? Bueno, pues creo que yo no lo tengo, ¿no? Pero bueno, ya hay muchos que se llaman apóstoles. Y hay que considerar esto, ¿no?
Y como les decía, nos causan grandes problemas porque tenemos que ver cuál de todas estas religiones nos lleva a la verdad, ¿no? Y luego vamos a los judíos, porque somos muy dados al judaísmo, ¿no? ¿Saben ustedes que el judaísmo es seductor? Cuando alguien ve a un judío, quisiera ser como él, ¿no? Y me voy a poner mi kipa, ¿no? Una kipa es un gorrito que se pone, ¿no? Fíjense, a mí me invitaron a unos bautizos el año pasado, en diciembre. Y fui con mucho gusto a estos bautizos. Es una iglesia que está aquí en la colonia Roma. Es una iglesia que todas las conferencias son en inglés. Afortunadamente hay traductor. Mis hijos, pues como hablan en el inglés, pues no tienen tanto problema, ¿no? Entonces, me invitaron, estaban viendo los bautizos. Entonces veo que llega un joven y llega con su talí. Talí es el chal o el rebozo de la oración que usan los judíos. Y tenían su tzitzit, ¿no? Que son los flecos del manto. Y al principio me fui con la idea, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Este cuate de judíos ya se convirtió, ¿no? Está aquí. Y luego le veo las manos, estaban todas tatuadas, ¿no? Yo no voy a hablar si el tatuaje es bueno o es malo, eso ya es otra historia y otro punto de estudio. Pero veíamos ahí, veo a este joven y luego le pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Tú eres judío? No, es que el Señor y la palabra y el judío y yo uso la talí porque es el manto de la oración. Y entonces no eres judío. Le digo, ¿te sabes el Shema Israel, Adonai Echad, que quiere decir escucha Israel, el Señor nuestro? Porque es la oración básica para el judío. Incluso hay una historia, dice que cuando fueron a las guerras de las Malvinas, un soldado británico y un soldado argentino se enfrentaron a lucha de bayonetas cuerpo a cuerpo y perdió el argentino. Y cuando el soldado británico iba a agarrar su bayoneta y lo iba a matar, obviamente estaba en un campo de guerra, y dice que el argentino, porque así se hace el Shema, puso sus manos sobre sus ojos y empezó a decir Shema Israel, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor nuestro Dios. Eres judío, yo también soy judío. Una oración lo salvó, pero era judío. ¿Sí me explicó? Este hermano, pues ni siquiera era no era judío, simplemente ahora dice la Escritura. A ver, ¿alguien de aquí quiere ser judío? Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, claro que puedes ser judío. Ve y conviértete al judaísmo, vive conforme a las leyes del judaísmo y conviértete. Se llaman judíos prosélitos. Una de las mujeres que se convirtió al judaísmo, bueno, son varias mujeres que se convirtieron al judaísmo en la antigüedad. La hija del faraón, ¿se acuerdan la que sacó a Moisés de entre las aguas? Ella, dice la Escritura, incluso a ella, la hija del faraón, no recuerdo si es Bitia o Betia, su nombre significa hija de Dios. Esa es la única mujer que Dios mismo le llama a una mujer hija de Dios. Tenemos otro caso, ¿no? Rahab, ¿no? Rahab, la prostituta, también no era judía. Ruth no era judía. ¿Quieres ser judío? Ve y conviértete. Y yo sí te digo, si no te parece ser cristiano, ve y conviértete. Ve y hazte judío y vive como judío. Pero, dice Pablo, pues te digo que los protestantes siempre queremos a Pablo y siempre nos agarramos a Pablo. Dice Pablo, ¿sí? En una de sus cartas, si no mal recuerdo, en el libro de los Hebreos, capítulo 8, dice: ¿quieres ser judío? Pues vive como judío, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba pasando por una situación complicada, ¿no? Unos querían que no se circuncidaran, que también tuviéramos las leyes rituales y todo lo que era el judaísmo. No, el primer concilio, que dice el libro de los Hechos, dice que la iglesia no coma sangre, no coma animales ahogados y animales que hayan sido muertos por una bestia, ¿sí? Y la circuncisión no era para nosotros. Entonces, aunque ya nos dispensaron de esta situación, y les dice: ¿quieres ser judío? Pues ve y no tienes un problema. Pero ¿sabes qué? Tenemos un mejor pacto nosotros, ¿sí? Tenemos un mejor pacto en que tenemos a nuestro Señor Salvador Jesucristo
a la diestra del Padre, ¿sí? Tenemos un mejor pacto, tenemos un sacerdote y tenemos un pacto que es sobre la gracia. Cuando el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, ¿sí? Dice, este es un nuevo pacto. Dicen los judíos, no es cierto, nomás hay un pacto, que es el pacto que tienen nosotros con el Señor. No es cierto, Jeremías les dice claramente que va a haber un nuevo pacto, y con ese nuevo pacto todas las naciones y todos los pueblos se van a reunir para escucharle a Él, y es el que va a preparar el camino, y va a venir el Señor Jesucristo. ¿Quieres ser judío? Ve y hazte judío, pero ¿sabes qué? No te conviene. Aquí todo es más fácil, ¿sí? ¿Qué quiere decir evangelio? Las buenas nuevas. Te traigo buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Son tan buenas, tan excelentes noticias, que lo único que tienes es creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó, y que por su sangre preciosa hemos sido rescatados, y nosotros ahora hemos sido ofrecidos como una ofrenda delante del Padre, y nosotros ahora tenemos salvación. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Confiesa que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Nada más, sí, nada más. O entonces ya no me tengo que circuncidar, no. Ya no tengo que guardar las dietas kosher y todo lo que hacen los judíos, no. ¿Te quieres irte para allá? Pues vete. Pero lo que no se vale es ser judaizante en la iglesia, porque desde los tiempos de los apóstoles, esto lo dijeron, no. ¿Sí? Tenemos otro hombre muy interesante que era un judío prosélito. ¿Sí? Si tú lees el libro de los Hechos, capítulo 10, vas a encontrar la historia de Cornelio. Y Cornelio dice que estaba en oración, obviamente a Dios. Él era un judío prosélito, y Dios manda a Pedro a que le mande y le hable y le diga, ¿sí? Es cuando tiene aquel sueño, bueno, esa visión. Cuando Simón va y ve que bajan culebras a una mesa con animales inmundos, y oye una voz y le dice, come de este alimento. No, no, Señor, jamás he comido cosa inmunda. Pues sí, porque se lo prohíbe la ley. Y entonces va con Cornelio, y cuando está con Cornelio, ¿sí? Y le da el mensaje y le dice, este es Cristo, el Señor, y le da todo el mensaje de salvación. Y Cornelio, a pesar de que era un judío prosélito, se convence y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí Pedro entiende, entonces esto que yo vi de las culebras, esto es lo que quiere decir, es algo bien sencillo, que el evangelio, que las buenas nuevas no solamente son para los judíos, sino para todos los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y empezó también, pues obviamente también el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, vemos cómo, pero hay gente que está más confundida, ¿sí? Porque son cristianos y quieren vivir el judaísmo, o ser judaizantes se les llama, ¿sí? ¿Quieres ser judío? Sé judío, pero te conviene, nos conviene ser más cristianos. En el tiempo del Señor Jesucristo los judíos estaban divididos. Había 4 sectas principales, había más, pero había las 4 más, las más importantes, ¿no? Los saduceos. Los saduceos venían del linaje sacerdotal, eran los descendientes de Aarón, ¿sí? Ahí estaba el sumo sacerdote y todos los sacerdotes que ministraban en el templo. Y estos cuantos tenían, los saduceos, es que a veces me sale lo del barrio. Le dice, bueno, les digo esto porque yo me crié en Tepito, allá en el barrio, entonces teníamos un negocio. Entonces a veces me salen, es como una hermana que estaba allí, se llevó el evangelio ahí a Tepito. Y pues ahí el evangelio es muy diferente al de aquí, aquí somos muy educaditos, con las palabras muy... Entonces, había un problema ahí entre los comerciantes, y una hermana que se había convertido a Cristo, pues empieza, no, vamos a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús les vamos a ir a romper toda su... Bueno, entonces, vemos, les comento esto, porque los saduceos, ellos eran el linaje sacerdotal, ¿sí? Ellos, la discusión que teníamos con el Señor Jesucristo, lo que ellos decían, era que pues no había resurrección, ¿no? Que el muerto se moría y se acabó el asunto, y que no había resurrección, ¿no? Bueno, los fariseos pues era el grupo más religioso, ¿sí? Lleno de rabinos, y que hacían las interpretaciones de la ley más allá de lo que... Ponían las cargas, dice la Escritura, ¿no? Ponen cargas más allá de las que ellos mismos podían aguantar. Y les dice,
hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Guarda la palabra, guarda los mandamientos. Eso les decía el Señor Jesús, ¿sí? Y tenemos a los celotes. Los celotes eran los violentos, ¿sí? Esos eran los que traían como los perritos, ¿no? Que hasta puñal traen en el barrio, ¿no? Los animalitos. Entonces era gente violenta, los celotes. Posiblemente Pedro era celote, ¿sí? Ese ya ven que estaba violenta, y le cortó la oreja a uno de los soldados del templo, ¿no? ¿Y qué dice el Señor Jesús? El que a hierro mata, a hierro muere. Pero tenemos otro grupo que eran los esenios. Bueno, los esenios eran algo así como Juan el Bautista, ¿no? Se apartaban del mundo. Por ejemplo, Juan el Bautista dice que se vestía con pieles y su alimento eran verduras y era un hombre muy cuidadoso de su vida y muy austera, ¿no? Incluso en Qumran encontraron muchos escritos muy antiguos que corroboran la escritura. Lo que decía hace 2000 años la escritura lo dice ahora. Entonces en Qumran encontraron muchos escritos. Entonces volvemos al punto: ¿por qué ser judío, no? En la actualidad, por ejemplo, hay un grupo que son los cabalistas. Hay gente que es muy dada al cabalismo, ¿no? Aún en la iglesia. Por eso te vengo a hablar del cuerpo de Cristo, ¿sí? La numerología para los cabalistas es que si pones el nombre o esta palabra significa esto, y si lo sumas te da este nombre. El problema del cabalismo es que llega a un momento donde llegan al ocultismo. Estoy hablando de los judíos, se hacen ocultistas. Hay muchas historias muy raras. Había una de un cabalista que en su cuarto para estudiar se escapaba 1 o 2 horas y se metía a un sarcófago lleno de ceniza. Y esto nomás es como paréntesis, ¿no? Y que después salía y que le decía a sus alumnos, le dijeron: ¿por qué haces esto? Para experimentar lo que se siente morir, porque soy carne. Y que pues quién sabe qué cosas raras traen en su cabeza, ¿no? Y a veces también la iglesia anda con esas cosas, ¿no? Anda buscándole adivinaciones o anda buscando cosas esotéricas, ocultas. Eso está mal delante de Dios. Pero tenemos a los cabalistas, tenemos a los del rabinato. Ellos dicen: nuestros sabios son los únicos que saben la palabra, ¿no? Porque nuestros sabios dijeron, porque nuestros sabios dicen, ¿sí? Y les ponen lo que el Señor Jesucristo les reprochaba, ¿no? Nada más pones cargas y doctrinas y cosas que Dios no dijo, ¿sí? Y los ultraortodoxos, hay unos grupos de judíos que son tremendamente religiosos hasta el extremo de que ven la escritura y la checan hasta el pie de la letra, y aún son perseguidos por las autoridades tanto en México, en Guatemala y aún en Israel, porque permiten que los niños de 13, 14 años se puedan casar. Todavía permiten la poligamia. Pero queremos ser judíos, ¿no? Entonces, luego a veces cuando viene alguien a predicar, no hablo aquí, pero sí he escuchado a muchos predicadores, ¿no? Es que la palabra hebrea significa esto, y por lo tanto esta palabra que tal significado tiene, lo tenemos que aplicar. Y empiezan sí, pero ¿de qué escuela estás hablando? Porque cada uno de los grupos judíos ortodoxos, reformistas, tienen su propia doctrina. Entonces vienes y te traen ideas que tú no has pasado y tú tienes que pasar por la escritura. ¿Saben ustedes que los judíos ya nos inventaron una religión para que nosotros nos convirtamos a esa religión? Se llama la religión de los Noahim, ¿sí? Son los hijos de Noé. Y dice: nosotros somos hijos de Noé y tenemos que seguir con esa enseñanza. Y dicen: nosotros los hijos de Noé, los únicos que tenemos que cumplir son los 7 mandamientos. Los 3 primeros no son necesarios, pero van implícitos, tienes que cumplir. Hay una escuela, hermanos, en Israel hecha por judíos y para judíos, en donde gente que viene: yo voy a hacer Noahim, y van y están estudiando, y ya está un movimiento en donde les dice: Jesús no es esto, nada más nosotros tenemos que cumplir los 7 últimos mandamientos, ¿no?
Después honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Son los únicos que tenemos que cumplir. Y todo esto viene por la simple situación de que no tenemos la veracidad si nosotros no la queremos encontrar, porque la verdad la tenemos enfrente de nosotros. Y la pregunta sería, bueno, y de todo el choro que ya me aventó el licenciado Mireles, ¿cuál es la verdad? Pues eso mismo dijo Pilato, ¿no? Cuando le pregunta al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se quedó callado, no dijo nada. ¿Por qué se quedó callado? Porque momentos antes le dice que el que escucha la voz del Señor, ¿sí?, tiene la verdad. Entonces hay que escuchar la voz del Señor, ¿sí? ¿Y cómo vas a escuchar la voz del Señor? Tiene que pasar todo a través de su palabra. ¿Saben que el gran problema que tenemos nosotros los cristianos es que no leemos la palabra? Lo único que nos llevamos es lo que venimos el domingo, aprendemos y no escuchamos, no escudriñamos, no buscamos la profundidad de la palabra de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy ¿qué? El camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? ¿Por qué no le consultó a Pilatos? Pues porque ya lo dijo, ¿sí? Ya no te lo voy a repetir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que escucha mi voz tiene la verdad. Pero todavía tenemos el problema, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la verdadera religión? ¿No? Porque pues eso venimos, ¿no? Y quiero que me acompañes por favor a leer la carta de Santiago, exactamente Santiago, capítulo 1, verso 27. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Fíjate cuál es la verdadera religión. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha en el mundo. La primera parte está muy clara, ¿sí? Hacer actos de bondad, ayudar al prójimo, ¿sí? Tu hermano tiene necesidad de algo, pues ayúdale, puedes, está en tus posibilidades, pues puedes ayudarle con una despensa, le puedes ayudar con una ofrenda. No le prestes dinero, porque dice la Escritura, ni pidas prestado, ni seas fiador de nadie, ¿no? Porque te vas a meter en muchos problemas. Mejor dile, hermano, no te puedo prestar, pero mira, te doy una ofrenda de todo mi corazón y te entrego esto para que tú puedas salir de tu problema, ¿no? Bueno, hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? De la primera parte, el problema dice, guárdense sin mancha del mundo. ¿Y qué es guardarse sin mancha? Esa es una pregunta que nosotros debemos de considerar. ¿Cómo me voy a guardar sin mancha? ¿Qué es la mancha? Yo quiero hablarte del último libro que quiero tocar en este día. Es el libro de Eclesiastés. ¿Alguien ha leído Eclesiastés? Mira, hermano, tiene la sabiduría Eclesiastés. Mira, si tú no has leído Eclesiastés, no has entendido nada del Evangelio, de la palabra de Dios. En el libro de Eclesiastés, que es un libro de sabidurías, vienen todos los misterios de la vida, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando veo aquí al buen Salomón escribiendo este libro, Salomón escribiendo el libro de Eclesiastés, a mí me queda perplejo. ¿Cómo es posible que Salomón, después de todo lo que hizo, se deja de las mujeres, su castigo que tuvo con sus suegras, pero muy bien mujeres? Eso era lo menos. Enfrente del monte donde estaba el templo, ¿sí? Enfrente, ¿sí? Que es el monte de los olivos, sus mujeres mandaron a construir templos para ofrecer holocaustos y sacrificios a Moloch y a Amón. Y estos dioses eran los que aceptaban los sacrificios de los niños. Dicen que eran una estatua con unos brazos que tenía un comal al rojo vivo, y a un niño recién nacido lo ponían ahí, imagínate, y los judíos lo hacían, y lo hizo Salomón.
Por eso es que Dios le dividió a él, a su hijo le dividió el reino, ¿no? 10 tribus del norte y 2 tribus del sur, que es Judá y Benjamín, y en el norte fueron las otras 10 tribus. El pecado de Salomón es tremendo, ¿sí? Ya Dios les había dado leyes, mandamientos, preceptos: no cometas adulterio, no hagas esto, no te enriquezcas, y todo lo hizo Salomón. Y Salomón, cuando tú lees el libro de Eclesiastés, empieza a decir: yo fui un hombre sabio, ¿no? Un hombre que tuvo riquezas y tuvo poder y tuvo caballos, tuve siervos, tuve siervas, ¿sí? Tuve esclavos y también dice: hice casas, hice mis palacios, ¿no? Hice mis albercas, ¿sí? Donde yo podía disfrutar de la vida. Y te empieza a hablar de grandes cosas. Por ejemplo, a veces nos preguntamos: ¿y dónde están los muertos, no? Por ejemplo, cuando nos ha tocado ministrar en un sepelio, ¿no? ¿Qué le tienes que decir a la gente? Pues lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando alguien muere y está en la caja, tu familiar ya no está ahí, ¿sí? O la persona que falleció ya no está ahí, ¿sí? Porque la escritura, Eclesiastés capítulo 3, ahí lo leen completo, el capítulo 3, y dice el capítulo 3 de Eclesiastés que el que muere pues nada sabe, ¿no? Se va a la sepultura y nada sabe. Entonces estamos así solitos y no pasa nada. Pues no, ¿sí? Incluso, ¿quién tiene animalitos? Pues si también lees Eclesiastés, ahí te va a dar las respuestas. Hay cielo para los animalitos, para mi perrito, ¿no? Yo tuve una perrita, se me murió hace como 2 años, le dio cáncer y pues estaba sufriendo mucho y había que dormir. Pues nos dolió, nos duele, ¿no? Incluso Dios nos da leyes para los animalitos, ¿no? Lo primero que tienes que hacer si tienes un perrito es pararte y darle de comer, ¿sí? Y darle su agua, y no solamente ese animal, todos, pero bueno, lean Eclesiastés, que el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu no, ¿sí? Si usted lee ese libro de Isaías, dice que la serpiente, las aspes y el león y los animales van a estar conviviendo con el bebé. Pues te está hablando que hay un futuro, porque toda la creación espera el día de su redención, dice la escritura, para que podamos ser redimidos, ¿sí? Y va a ser redimida toda la creación. ¿Cómo va a ser? Pues no lo sé, ¿sí? Porque también nos encontramos con situaciones de doctrina. Y bueno, entonces, ¿dónde voy a estar, no? Pues si te sigues leyendo Eclesiastés y te vas al capítulo 9 de Eclesiastés, ahí apúntele, capítulo 9 de Eclesiastés, te vas a encontrar con la sorpresa que dice: y el espíritu del hombre regresa con su creador, ¿sí? Entonces tenemos la respuesta a todo esto. Entonces vemos a Salomón con tanta sabiduría, ¿no? Hay tiempo para llorar, para reír, para hacer guerras, para hacer el amor. Hay tiempo para todo, ¿no? Todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿no? Y dices: bueno, ¿y todo esto quiso qué, Salomón? Y te vas al último capítulo del libro de Eclesiastés y dice el fin, capítulo 12, verso 13. Dice: el fin de todo el discurso, o sea, de todo lo que ya nos dijo Salomón en Eclesiastés, el fin de todo esto, ¿sí? Es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, ¿sí? Porque Dios va a traer toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertos, sean buenas o malas. Cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el trono de Dios. Hay 2 tronos, el trono de justicia y el trono de la gracia. Más vale que estemos sagrados al Señor Jesucristo, porque vamos derechito al trono de la gracia, ¿sí? Porque veíamos ahorita lo que dice Hebreos 8, ¿no? ¿En dónde está el Señor Jesucristo? A la derecha del Padre, ¿no? ¿Para qué te vas a la izquierda? La izquierda no es de Dios. Vete a la derecha, porque ahí en la derecha del Padre está el Señor Jesucristo. ¿Y cómo está el Señor Jesucristo a la derecha del Padre cuando peca uno de nosotros? Porque todos hemos pecado, todos nos equivocamos, ¿sí? Eso de que también hay pecados chicos, hay pecados grandes, sí, en parte sí es cierto, porque no es lo mismo aquel que comete homicidio como aquel que miente. No deja de ser pecado, pero hay otros, por ejemplo, que son abominaciones. Todos los pecados sexuales son abominaciones delante, ni siquiera les llama pecados, es abominación, algo asqueroso, repugnante delante de Dios. La homosexualidad, adulterio y todos los delitos que se cometen en el cuerpo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de
de la situación que vive. Todos hemos pecado y merecemos un castigo, ¿sí? Pero tenemos a alguien a la diestra del Padre que está y le dice, y yo hablo de mí, porque pues, si alguien es pecador, que el primero soy yo, ¿sí? Porque lo soy, y me equivoco y hago cosas y diario tengo, ¿cuál es mi oración en las mañanas? Señor, gracias por la vida que tú me das. Cuando eres tú cristiano, sí, yo cuando era jovencito, ay, qué aburrido orar tanto, recién convertido, hay tanto tiempo estar orando, no. Pero cuando vas comunicando, te vas teniendo una relación con Dios, es una necesidad que tienes, no te puedes quitar esa necesidad de pararte las mañanas y decirle, Señor, gracias porque me has permitido un día más de Dios un día más, y tu misericordia, Señor, me ha alcanzado. Como dice Benecer, ¿no? Hasta el día de hoy me ha ayudado el Señor, ¿sí? Gracias, Señor, por la vida. Señor, ahora, pues también de eso de la noche, pídele perdón de lo que hagamos o lo que haces, ¿sí? Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, porque estoy pecando delante de ti, ¿sí? Porque hice esto, y tú dile a Dios, tú y el Padre, enciérrate con Él y dile, Señor, aquí están mis... Y ponte a cuentas con Dios, porque no sabes si vas a amanecer el día de hoy. Y cuando amanezca, le das gracias a Dios por la vida y le pones tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Las que todos tenemos, ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Señor, te pongo a mis hijos en tus manos, Señor, y que tú los guíes y que tú los guardes, líbralos del mal, ¿sí? Porque cada quien es responsable de lo que hagan. Yo no soy responsable de lo que hagan mis hijos, pero sí soy responsable de orar por ellos, para que Dios los guarde, los protege, guarde su vida, ¿sí? Tu vida, lo que tú tienes, ¿cuál es la necesidad que tenemos? Las mamitas, ¿cuál es la necesidad que tienen? ¿Sí? Generalmente los hijos, el esposo, Señor, la provisión, la comida y los puntos. Yo, por ejemplo, ahí donde estoy cerca, está un hospital muy grande. En la noche, híjoles, escucho llantos así, y obviamente son porque han recibido gente malas noticias, ¿no? El otro día iba por un hospital aquí creo que es el hospital infantil, iba caminando, y una señora empieza ahí, se acerca a otra señora y le dice, es que no es justo, yo no me merecía esto, no me lo merecía. Y estaba llorando y deshecha la señora, estaba sufriendo porque no sé si su hijo, su nieto había fallecido y había que darle consolación. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que en los hospitales, en cancerología, tengo un hermano que se llama Ángel y todos los, no sé qué días va, lleva café, les lleva pan y están compartiendo la palabra, ¿sí? Aquí en los hospitales veo a los hermanos, llevan sus bocinas, los domingos llevan los payasitos, los grupos de jóvenes, y están llevando y predicando el evangelio. Yo te hablaba ahorita de Eclesiastés, ¿no? ¿Qué es lo que importa de todo esto? Ya les dije todo lo que yo pienso de las religiones, pero dice Eclesiastés, ¿sí? Salomón dice, y ya hice todo esto, ya hice sacrificios, hice construir, tuve dinero, tuve mujeres, hice todo lo que dice que decía, tuve sabiduría, tuve conocimiento, pero nada me sirvió porque todo, ¿qué fue? Vanidad de vanidades, ¿sí? Todo fue absurdo, de nada me sirvió. Y lo único que importó fue tener una relación y una comunión con Dios. Esa es la verdadera religión. Primero, tener una verdadera comunión con Dios. Segundo, ¿sí? Ver por tus hermanos, por tu prójimo, ¿sí? Como decíamos ahorita, ver por la viuda, por los huérfanos, y guardar sus mandamientos y sus preceptos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Porque ese es otro lío que tiene la iglesia. Hay gente que viene o te inventa mandamientos o pecados que ni siquiera la Biblia dice. Yo no te voy a decir alguno porque luego van a decir que yo ya les di permiso para que hagan cosas, y no es cierto, ¿sí? Hay cosas que el ser humano la hace, no es que sea pecado. Entonces, ¿qué es? El mismo Pablo lo dice. Pablo es muy certero en esto, ¿sí? Dice Pablo en esta enseñanza, nos dice, todo a la iglesia, todo te es lícito, todo, pero no todo te conviene, ¿sí? Ok,
¿Qué es lo que es pecado? Bueno, pues ya veamos los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, un montón de mandamientos que tú lees Levíticos, ahí te dice no veas a la mujer, no te acuestes con la hija de tu fulana. Bueno, te habla de todas estas situaciones. No defraudes, y si haces una defraudas tienes que pagar de esta manera, y te explica todo lo que es pecado. Eso es pecado. Pero hay cosas que no nos convienen hacer, ¿no? Ya les voy a decir una ley para que vean, nomás ley, ¿sí? ¿Tomar azúcar es bueno o es malo? Pues tal vez sea malo, ¿no? Tal vez. Entonces, tomando el ejemplo que dice la hermana, ¿no? ¿Cuál es su nombre, hermana? Abigail Salinas Salazar. La hermana Abigail, ¿no? Un diabético, ¿puede comer azúcar? Pues sí o no. Pues no. ¿Le conviene? Pues no. ¿Es pecado comer azúcar? Pues no, pero no le conviene. Pues ¿para qué la tomas, no? A ver, tomando otro ejemplo, el alcohol. ¿Un diabético debe de tomar alcohol? No. ¿Por qué? Porque se le sube el azúcar y esto va a ocasionar, ¿qué va a ocasionar? Un coma diabético, yo qué sé. Y hasta ahí llegó, ¿no? No todo nos conviene, ¿sí? Pero si tú no sabes, ni siquiera has leído la palabra de Dios y sabes qué es pecado y qué no es pecado, ¿sí? No vas a poder distinguirlo. Quiero cerrar la conferencia con esta conclusión, ¿sí? Nosotros antes éramos personas que no teníamos ninguna esperanza. Hombres que, como dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? No va a pasar nada, ¿sí? No tenemos ninguna esperanza, no tenemos nada que nos pueda esperar algo en el día de mañana. Seamos malos, hagamos lo malo, hagamos lo perverso. Pero la Escritura nos dice algo diferente, ¿sí? Nos dice que tenemos un Señor y un Salvador. Y este Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y antes de sentarse a la diestra del Padre tuvo que pasar por un sacrificio. El sacrificio en la cruz, ¿sí? No es fácil y no fue fácil para el Señor Jesucristo, ¿sí? Él mismo dice cuando está en el Getsemaní, ¿no? Si te es posible aparte esta, porque sabía lo que venía hacia él. Estaba hablando su parte humana, ¿no? Pero se tuvo que someter a la autoridad de Dios. Imagínate lo que fue ser azotado y golpeado y difamado, escupido. Es un acto de humillación, ¿no? Es casi el escupir a una persona, es casi como que un funcionario te diga que le limpies los zapatos. Es humillante, ¿sí? Y no solamente eso, la ley decía que aquella persona que recibía un escupitín de otra persona era impuro y tenía que hacer un sacrificio, un ritual de purificación. Entonces el Señor fue escupido, fue golpeado, fue azotado, y el cuerpo de Cristo fue deshecho. ¿Sabes que cada llaga de las heridas que tuvo el Señor Jesucristo es cada uno de los enfermos que están en el cuerpo de Cristo? ¿Sí? El cuerpo de Cristo están ahí los enfermos, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender y orar por ellos. Pero más que darles un mensaje, sí hay que orar por los enfermos, porque Dios nos manda que oremos por los enfermos. Pero más que nada es darles el mensaje de salvación. No predicar una iglesia de milagros en ese sentido. No, el milagro más grande que tenemos es ser salvos. Y la salvación la pudimos adquirir por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Por su sangre que fue derramada hasta la última gota. Cuando el Señor estaba en la agonía y los romanos quisieron romperle los pies para que muriera pronto, dice que llegó un centurión romano, un soldado romano, y le clavó en el costado una espada, y de su costado surgió agua y sangre. ¿Sí? Algo que ya se había profetizado, en que decía, no recuerdo si es Jeremías, pero decía, ¿sí?, que habrá un momento de que de Jerusalén brotará agua y la sangre del Señor Jesucristo, que era la que nos ha limpiado. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Padre, pero también está en tu corazón si tú le has recibido en tu vida. Y está ahí. ¿Y dónde está? Intercediendo. Señor,
Yo sé que mi hijo pecó, yo sé que Alberto ha hecho todas estas cosas y aquí está el diablo. El único que acusa es el diablo, ¿eh? Y cuidado que tomemos ese papel. El único que viene a acusar es el diablo. Y el diablo está acusando, ¿eh? Oye, mira lo que hizo. Hizo esto en la mañana, ¿eh? Hizo esto en la tarde, sí. Sí, padre, sí lo hizo. Pero mira, aquí estoy yo, mira mis manos horadadas, ¿sí? Mi costado abierto y mi sacrificio en la cruz, donde yo estoy intercediendo por él para que tú le perdones. Perdónale, no porque él sea bueno, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? El cual se compadece de nosotros y nos podemos presentar confiadamente delante de Dios para decirle: Padre, aquí estoy delante de ti. Antes no teníamos ese privilegio, pero por la sangre del Señor Jesucristo, por nuestro propio Señor Jesucristo, podemos decirle. Cuando tú dices Padre, en ese momento está ocurriendo algo milagroso, en donde tú estás delante del trono de Dios, del mismo Dios, en el tercero o séptimo cielo, donde lo quieran poner. Estás ahí delante de Dios y Él está viéndote, tus lágrimas, tus dolores, tus alegrías, tus frustraciones, tus tristezas están en el trono de la gracia, y Dios te está escuchando por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que está delante de Dios en el tabernáculo, ¿sí?, de Dios, y desde ahí un día va a venir por todos nosotros y vamos a poder estar delante de Dios. Amén. ¿Están contentos en entender que la verdadera religión no es en el lugar, no es la iglesia, no es el movimiento, es tu comunión que tengas con Dios, guardar sus mandamientos y sus preceptos y ver por todos los necesitados? Amén. ¿Nos ponemos de pie?